Hola hermanos y amigos, es una alegría poder saludarlos una vez más para estudiar juntos la lección de la escuela sabática, que lleva por título La educación y la redención, cómo Dios usa la educación para llevarnos a la redención. Gracias por acompañarnos, bienvenido a la lección de la escuela sabática número 8. Estamos de regreso con ustedes, hermanos, para tener el desarrollo de la lección de la escuela sabática de esta semana. Heriberto, ¿qué tal? Muy bien, Ricardo. Aquí estamos nuevamente para compartir la escuela sabática de esta semana. Bueno, empezaremos con una oración, ¿no? Sí, claro que sí. Inclinamos el rostro para orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por que nos das un día más de vida. Ahora queremos pedirte que, por favor, nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo al estudiar esta lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La educación y la redención. Vamos a estudiar acerca de cómo Dios usa la educación para redimirnos del pecado. Sí, sin duda alguna lo hace a través de su santa palabra. Es por eso que quiero invitarles para que podamos abrir nuestra Biblia en el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice de la siguiente manera, hermanos, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sin duda alguna esto es lo que nuestro Dios utiliza, ¿no? De hecho, aquí el texto lo está diciendo: para instruir, para corregir, para redarguir, ¿no, Ricardo? Claro, bien lo dice el texto. Número 1 dice para enseñar. Sí. Tenemos que aprender de la Biblia. También dice para redarguir y para corregir todas aquellas cosas que se dañaron cuando entró el pecado. Y también dice para instruirnos en justicia. Para que, ¿cómo termina diciendo el texto? Para que todo hombre sea cabalmente preparado para toda buena obra. Claro, y hay un pensamiento muy bonito aquí en la introducción de la lección que dice: sin duda alguna no podemos ganar esa gracia. Claro, es gratis, ¿no? Dice, pero podemos aprenderla. Y eso es lo que estamos viendo en el texto, ¿no? Ahora Dios, por medio de su palabra, nos instruye. Dice: ¿y qué es la educación cristiana de lo que estamos hablando? La educación, dice, sino la educación que nos enseña acerca de esta gracia, ¿no? Y es por eso que tenemos la palabra de nuestro Dios que nos instruye al respecto de esta gracia, de este don gratuito. Claro, empezaremos hablando desde el principio. Cuando Dios creó al hombre, hay un texto muy interesante en Génesis 1:26 y nos dice que cuando Dios nos creó, ¿cómo nos creó? Tal vez podemos darle lectura a Heriberto para poder sacar las ideas del texto. Sí, entonces vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26, y dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí están las palabras claves, ¿no, Ricardo? Dice, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y después dice el texto nuevamente, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿no, Ricardo? Claro, esto nos dice que cuando Dios creó al ser humano, el ser humano se parecía a Dios. Claro, Y cuando nosotros leemos la Biblia, Dios, dice la Biblia que Dios es amor. sí, O sea que cuando Dios creó al ser humano, el ser humano también era amor, también amaba. claro que sí, sí, sin duda alguna. Y otra característica también que dice que Dios es santo, ¿no? Dios es santo. Entonces eso nos da a entender que en el ser humano al principio, como fue creado a imagen de Dios, en él también no había maldad, ¿no, Ricardo? No había pecado, ¿no es así? No había pecado, la Biblia dice ya cuando termina diciendo que todo era bueno en gran manera. Ahora cuando leemos la Biblia dice que solamente Dios es bueno, pero cuando Dios creó todo era bueno en gran manera. Y el ser humano se parecía a Dios en carácter, amaba, era santo, era puro, no había maldad en él. Hoy en día estamos llenos de envidia, de egoísmo, pero cuando salimos de la mano de Dios éramos santos. Sí, Ricardo, y hay un texto que nos representa muy bien lo que estamos hablando, ¿no? Porque, mira, el versículo anterior que leímos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero lamentablemente con la entrada del pecado, todo esto cambió, ¿no? Todos esos rasgos de carácter que estaban incluidos en nosotros por parte de Dios, todo eso cambió. Y ahora mira lo que dice la siguiente cita bíblica que se encuentra en Génesis 5:3 y dice de la siguiente manera: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ahora lamentablemente la palabra de nuestro Dios ya no está diciendo que fueron creados a imagen de Dios, ¿no? Ahora está diciendo que el hombre ya que Adán engendró fue ahora a su imagen de él, ¿no, Ricardo? Claro, cuando entró el pecado a la tierra, la imagen de Dios se distorsionó en el ser humano. Sí. Ahora ya podemos decir, ¿cómo podemos decir tal vez esas virtudes? O Sí, características, rasgos de carácter. De santidad, de pureza, de amor se perdieron. Ahora entra el pecado. Incluso cuando Adán tiene a Set, después tiene bueno, primero fue Caín, ¿no? Fue Sí, Caín, Abel. Caín mató a su hermano. Sí. Ahora había envidia porque lo mató por envidia y por celos. Claro, ahí como tú bien lo estás diciendo, lamentablemente se perdieron esos rasgos de carácter que eran santos al principio, sin pecado, sin maldad. Pero hay algo muy interesante aquí, Ricardo, que dice, sin embargo, podemos ver que después del pecado esta imagen cambió, fue distorsionada, como lo estábamos diciendo, ¿no? Dice, razón por la cual Elena de White escribió, y ahora me gustaría resaltar esto, dice que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Y sin duda alguna, eso es el punto a resaltar en esta semana, ¿no? Que es cierto, perdimos todo aquel carácter de amor, perdimos todo aquel carácter de santidad. Ahora hay maldad en el hombre, lamentablemente, pero Dios quiere restaurar nuevamente su imagen perdida en el ser humano, ¿no, Ricardo? Claro, Dios desea que nosotros lleguemos a ser de la misma forma que éramos cuando Él nos crió, ¿no? Por eso dice la Biblia, amaos los unos a los otros, sean misericordiosos los unos a los otros. Hay un texto que dice, sean perfectos como Dios es perfecto. Ese es el deseo que Dios tiene, que nosotros lleguemos a reflejar su carácter una vez más. Sí, Ricardo, y sin duda alguna, yo creo que aquí también la lección está sobresaltando un punto interesante, en que nosotros debemos de tener cuidado porque ahora ya los hijos están saliendo a imagen de nosotros, ¿no? Ya sin duda alguna
nosotros debemos de tener más cuidado con respecto a la educación de nuestros hijos, ¿no, Ricardo? Claro que sí, nosotros los que tenemos hijos, Sí, nos podemos dar cuenta cómo en muchos casos los hijos se parecen a nosotros, no solamente físicamente, sino en carácter. Hay veces el temperamento del hijo es bien similar al del padre, ¿no? sí, Sí, el padre es dócil, es amable, los niños llegan a ser niños dóciles y amables, pero sí, el carácter del padre que ya con la educación que le dio a su hijo lo hizo a su imagen, entonces ahora el niño se parece a sus papás. sí, claro. Y sin duda alguna, los hijos son el reflejo de los padres, ¿no? Así es que en ese aspecto debiéramos de tener más cuidado con respecto a la educación y la formación del carácter de nuestros hijos, ¿no? Así es. Si ponemos cuidado, hay veces podemos ver cómo decimos, mire, esa sonrisa de mi hija es la de su mamá, ¿no? Sí, claro, claro. Jesús como maestro, o sea, Dios desde el principio enseñaba a sus hijos. Lamentablemente el pecado hizo que nos alejáramos de Dios, que se perdiera la imagen de Dios, pero ahora viene Jesús como maestro a continuar enseñándonos, Heriberto. Sí, me gusta la definición de esta palabra, maestro, y dice de la siguiente manera, dice, persona que enseña, dice, o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Y sin duda alguna, estas cosas son las que el Señor Jesús vino a hacer aquí en esta tierra. Sin duda alguna vino a enseñar y vino a dejar enseñanzas muy valiosas, ¿no, Ricardo? Sí, la Biblia, por ejemplo, podemos encontrar a Jesús con diferentes, ¿cómo podemos decir? Nombres, se le llamaba de diferente manera. Una de ellas es el Hijo de Dios, ¿no? Sí. El Mesías, el Salvador, el Redentor. Pero los que estuvieron cerca de Jesús, sus discípulos lo llamaban maestro. Sí. Hay una cita, Ricardo, que destaca estas características que se encuentra en Isaías, el capítulo 11. Isaías, el capítulo 11, y voy a empezar a leer del 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera, resaltando estas características de Jesús como maestro, lo que él tenía. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Ahora me gustaría leer el versículo número 9. Dice de la siguiente manera, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y ahí la lectura bíblica está resaltando los atributos del Maestro Jesús, ¿no? Inteligencia, sabiduría, conocimiento. Y claro, todo ese conocimiento, el último versículo ya bien nos lo está diciendo, será llena la tierra de todo el conocimiento de Jehová, ¿no, Ricardo? Sí, y si miramos el texto, esta es una profecía de aún cuando Jesús no había nacido, ¿no? Sí. Entonces el profeta Isaías profetiza ya y nos dice que Jesús viene como maestro, viene a enseñarnos, viene con el Espíritu de Jehová. Y dice aquí que tiene sabiduría, inteligencia, viene a aconsejarnos, Heriberto. Claro, claro que sí. Ahora hay algo que es de resaltar también, Ricardo, porque como tú bien lo estabas diciendo, es una profecía, ¿no? Y la lección se titula Educación y Redención. Primero está hablando aquí la instrucción que Jesús iba a dar cuando Él estuviera en esta tierra, pero también si nosotros vemos la historia bíblica, nos damos cuenta el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros allá en la cruz,
pero también estos versículos hablan de aquel momento cuando Dios va a restaurar todas las cosas, ¿no, Ricardo? Ahora vemos que los animalitos, unos no pueden convivir con otros, pero la lectura bíblica nos está hablando de que en aquel tiempo el lobo y el cordero andarán juntos, ¿no, Ricardo? ¿No es así? Claro, es que el propósito de Dios es la redención para nosotros los seres humanos. Sí. Entonces, así como nos va a redimir a nosotros, nos va a salvar del pecado, nos habla de lo que va a pasar en la nueva tierra, ¿no? Cómo va a llegar el momento en que ahora vamos a parecernos a Dios, todo va a llegar a un punto que, como cuando Dios nos creó. Cuando Sí. Dios creó al ser humano, tenía una relación con Dios, y en una de las primeras lecciones leímos que también Dios hizo los animales para que pudieran ser parte de la familia humana, ¿no? De la felicidad. Y ahí nos habla también que en la nueva tierra ahí también van a estar los animales, jugarán, el niño jugará con el león, ¿no? Sí, así es. Ricardo, esto es también de llamar la atención porque la redención no solamente tiene que ver con lo que Jesús hizo con nosotros, sino también tiene que ver con nosotros, ¿no? Y lo podemos mirar en la historia cuando Nicodemo se presenta ante nuestro Señor Jesús, ¿no? Esto de la redención tiene que ver con un cambio, ¿no, Ricardo? En nuestras vidas. Claro que sí. En la historia de Nicodemo con Jesús, Sí. en primer lugar, él lo reconoce como maestro. Claro. Dice, sabemos que has venido de Dios, porque sí. nadie haría estas cosas si no está Dios con él. Claro. Le llama maestro. Ahora, como Jesús es un maestro, ahora él le enseña a Nicodemo acerca de la redención y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que Jesús nos quiere salvar, nos quiere redimir y para eso usa la educación, pero no nos va a salvar tal y como somos. Claro que sí, como bien lo estábamos diciendo, ¿no? Todo tiene que ver con un cambio. Eso es lo que Dios requiere de nosotros para poder llevarnos a la redención y para poder restablecer esa imagen perdida desde el principio de este mundo, ¿no? Lamentablemente la imagen se perdió y ahora Dios quiere restaurar esa imagen perdida en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y para ello, número uno, la enseñanza es un don de Dios, ¿no? Claro. Es un don de Dios que recibimos del cielo. Sí. Usa la palabra de Dios. Y en la lección del martes, Moisés y los profetas nos habla acerca de que el libro de instrucción que Dios usa es la Biblia. Claro que sí, y el texto lo podemos leer y es en 2 de Timoteo 3:16 y dice de la siguiente manera, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí el versículo lo está dejando saber claramente, ¿no, Ricardo? Porque primero está diciendo que la Biblia es inspirada para instruir, para corregir, para redarguir, pero de ahí dice que todo eso es para algo, ¿no? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no, Ricardo? Ese es el propósito, ese es el punto donde Dios nos quiere llevar. Ahora, la palabra dice aquí que para la primera parte de la Biblia, porque cuando se escribió este texto, aún el Nuevo Testamento no existía, solamente existía el Antiguo Testamento. Sí. Entonces dice que se le llamaba la Torá. Uh-huh. A veces se traduce como la ley o el libro de la ley, ¿no? En parte porque hay muchas leyes en esos libros. O sea, ahí están las leyes que Dios dio a su pueblo para que aprendieran, para educarlos, para instruirlos, ¿no? Interesante aquí que dice que el Torá realmente significa enseñanza o instrucción. Sí, y yo creo que has tocado un punto muy interesante porque muchas veces esas leyes que nosotros le llamamos, muchas veces la vemos como reglamentos nada más, ¿no? Mas sin embargo,
aquí el autor nos está dejando saber que se tienen que tomar como enseñanza y como instrucción, ¿no? Así es que es un punto muy interesante porque si nosotros viéramos la ley de esta manera, entonces nosotros tendríamos un conocimiento más amplio al respecto de la palabra de nuestro Dios, que no tan solo nos dice no, 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 sino simplemente que nos está tratando de ahondar en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Sí, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con personas que dicen, en tu iglesia te prohíben esto, Sí, tal cosa? Prohibición, pero no es que la iglesia prohíba, es Dios que en su libro nos dejó instrucciones para que nosotros seamos educados. Y cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que las personas que aprendieron de esa ley les fue bien, claro. pero los que no aprendieron de esa ley también les fue mal. Claro, y por ejemplo, la palabra de nuestro Dios resalta algunos de esos textos por los cuales nosotros podemos ser instruidos. Por ejemplo, el Salmo 1, solamente me gustaría leer el versículo 1 y 2. Y escuche, dice de la siguiente manera, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, pregúntese usted, si no este versículo tiene educación para su vida espiritual. Claro que la tiene. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos educados en su palabra. Ahí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, nos habla de Esther, de Ruth, de Daniel y de Job, que sus padres lo educaron según la enseñanza bíblica. Por ejemplo, Esther, ella fue una niña que fue huérfana. Sí. Su tío, creo que era su tío, fue que la educó, pero la educó con la palabra de Dios y ella fue una mujer exitosa. Claro, sí. Y algunos otros ejemplos más. Ahora, hermanos, si nosotros ahondamos un poquito más con lo que tiene que ver y lo que estamos hablando, que la palabra de Dios nos educa y también nos prepara, nosotros nos vamos a dar cuenta que, sin duda alguna, el último libro de la Biblia también trae educación y preparación para el futuro, ¿no, Ricardo? Como todas esas profecías no nos dejan con los ojos cerrados, sino que nos dan una luz clara de lo que nos espera en el futuro. Y de esa manera también nosotros nos estamos educando porque nos estamos preparando para eventos difíciles que sin duda alguna el pueblo de Dios tendrá que afrontar en los últimos días, ¿no, Ricardo? Así es. Los que somos enseñados por Dios, por su palabra, sabemos de dónde venimos. Sabemos que salimos de las manos de Dios. Y aunque cuando entró el pecado la imagen de Dios fue dañada, sabemos que Dios restaurará esa imagen en nosotros y nos va a redimir del pecado. Seguimos, los sabios. En la Biblia podemos encontrar consejos sabios, personas que fueron muy sabias, pero que fueron enseñadas por Dios. Claro que sí. Sí, y uno de ellos, sin duda alguna, el que más podemos recordar, el sabio Salomón, ¿no? Y la palabra de nuestro Dios nos muestra que Salomón, Dios se le presentó a él y le preguntó, le dijo que le pidiera lo que quisiera, que él se lo iba a conceder. Y desde un principio, el rey Salomón actuó o inició con sabiduría, ¿no? Porque él pidió sabiamente, sin duda alguna. Él hubiera pedido tal vez muchas riquezas, él hubiera pedido poder, pero no, lo que él pidió fue sabiduría para instruir a su pueblo, para que su pueblo fuera bien comandado por él. Ahora, sin duda alguna, esa sabiduría nosotros debemos de pedirla día con día, ¿no, Ricardo? Para que nosotros también podamos dirigirnos en esta vida, ¿no? Claro, podemos, tal vez podemos hacer o resaltar la diferencia que es la sabiduría y el conocimiento. Sí. Hay gente con mucho conocimiento que no son sabios. Exacto. Son bastante necios, ¿no? En la Biblia
aquel hombre que era rico, pero que era muy necio, ¿no? Muy necio. Era sí. necio. Tenía dinero, pero era necio. Entonces, la sabiduría es la que nos lleva a tomar buenas decisiones. Sí, y hay un comentario muy interesante aquí, Ricardo, que dice de la siguiente manera. Dice, la sabiduría nos ayuda a vivir de manera responsable, ¿no? Qué interesante comentario, ¿no? Dice, y en beneficio de los demás. Es decir, no solamente estoy pensando en mí o egocéntricamente, sino que también estoy pensando en las personas que me rodean. Eso se llama poder vivir con sabiduría. Y dice, y también nos ayuda a protegernos de la desgracia. Imagínense, hermanos, muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles y caemos en desgracia en nuestra vida, ¿pero por qué? Por nuestras malas decisiones, ¿no? Porque no aprendemos a ser sabios y sin duda alguna el tratar o el querer ser sabios solamente lo podemos conseguir de una manera, ¿no? Y que es con lo que tiene que ver la enseñanza de nuestro Dios, ¿no? Tal vez la ilustración más clara que encontramos de sabiduría y necio es la parábola de el que construye su casa sobre la roca. Sí, sí, es cierto. O sea, es más trabajo, tiene que haber más esfuerzo, pero cuando vienen las lluvias dice que su casa permanece fuerte. Claro. Pero está el del hombre necio que él construye su casa sobre la arena. O sea, tomó una mala decisión y cuando vino las lluvias, vino la tormenta, su casa cayó. Eso es lo que nos dice el escritor, que ser sabio nos hace, ¿qué cosa? Responsable. Sí, y nos ayuda a protegernos de la desgracia, como tú bien ya lo estabas ejemplificando, ¿no? Con esa historia que acabas de dar, como un hombre sabio y un hombre necio, ¿no? Y al final nosotros tenemos el desenlace de la historia. Uno, su casa se mantuvo firme y el otro lamentablemente perdió todo lo que él había construido, ¿no? Claro, creo que esto nos llevaría a una reflexión, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿por qué nos va tan mal en la vida, no? Sí, es cierto. Y a Julanito de tal, a tal hermano, a él le va bien en la vida. ¿Será que estamos tomando malas decisiones en nuestra vida y por eso nos está yendo mal? Sería para reflexionar, ¿no? Sí, yo creo que sí, un punto muy importante para hacer esa reflexión en nuestras vidas, ¿no? Así es. La educación en la iglesia primitiva. Aquí en la iglesia primitiva encontramos a Jesús como maestro, primero con los discípulos. Sí. Pero bueno, Jesús estuvo con los discípulos 3 años y medio, enseñándole, educándole, pero en algún momento tenía que partir. Sí, y eso yo creo que esa era una de las preocupaciones más grandes de Jesús al respecto de sus discípulos, ¿no? Porque sin duda alguna él estaba con ellos, pero ahora lamentablemente los iba, si se pudiera decir de esta manera, los iba a dejar solos, pero él les dijo, no estarán solos porque yo les enviaré al Espíritu Santo, ¿no? Al Espíritu de verdad, al Espíritu que les iba a instruir, al Espíritu que les iba a enseñar, ¿no, Ricardo? Sí, aquí voy a leer directamente del folleto, dice, pero Jesús sabía más, o sea que les había enseñado muchas cosas, pero todavía sabía mucho más. Claro. Y por eso proporcionó a sus seguidores educación continua bajo la naturaleza del Espíritu Santo. En otro lado se le identifica a ese maestro o guía como un consolador. Ahora nuestro Señor Jesucristo ya no está con nosotros enseñándonos personalmente, pero tenemos al Espíritu Santo que continúa esa educación, nos sigue instruyendo. Sí, claro, y es por eso que también Pablo le recuerda a sus oyentes y les hace saber, les deja ver en claro esto, ¿no? Y la cita bíblica la podemos encontrar en 1 Corintios 2, 1 al 16, y ahí Pablo les está diciendo a sus oyentes que él no viene a hablarles con sabiduría humana, ¿no, Ricardo? No, que esa sabiduría que él ha recibido, la ha recibido por parte de Dios. Y lo que él les dice a lo último, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, les dice de la siguiente manera, ¿no? Sino el espíritu que es de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros no sabemos qué hacer en situaciones difíciles de nuestra vida.
Y la palabra de nuestro Dios dice que si nosotros queremos sabiduría, sin duda alguna le tenemos que pedir a nuestro Dios, ¿no, Ricardo? Sí, ahí dice claramente, si alguien tiene falta de sabiduría, Sí, pídala a Dios. Y aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo fue educado directamente de Dios. exactamente, sí. Cuando él se bautizó, él mismo dice que no fue directamente a los discípulos, sino que se fue al desierto para estudiar, ser educado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando él viene a la iglesia, le dice aquí lo que tú ya leíste, nada de sabiduría astuta, o sea, no vengo con mi sabiduría, con mi astucia, vengo a enseñarles guiado por el Espíritu Santo. Sí, Ricardo, hay un comentario muy interesante aquí que tal vez no lo hemos visto de esta manera, pero mire, me gustaría darle lectura y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice este comentario, dice, lo que significa que los cristianos llenos del Espíritu, dice, tienen acceso incluso a la mente de Dios. Tremendo comentario, ¿no, Ricardo? Porque muchas veces nosotros nos desesperamos por cosas que nos pasan aquí en la vida y no tenemos respuesta para eso, ¿no? Y aquí el autor de la lección nos está dejando ver o entrever, dice lo que significa que los cristianos llenos del Espíritu tienen acceso incluso a la mente de Dios. Dice, entonces, cuando nos encontremos en situaciones difíciles de nuestra vida, la mejor manera es preguntar a nuestro Dios al respecto de estas situaciones, ¿no? Y no desesperarnos en esos momentos, ¿no? Claro, sí, aquí el apóstol nos dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña. Ahora, lo que tú dijiste es muy interesante, porque él comienza diciendo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó, ¿no? Sí. Enseñándole. Sí. Pues ¿quién? Ni un ser humano, solamente Dios. Claro. Solo Dios es el que le enseñó. Pero ahora él viene y nos dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Exacto. ¿Cuándo tenemos la mente de Cristo? Dice, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos acceso a la mente de Cristo, una cantidad de aprendizaje y entendimiento. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos consagramos a Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Dios nos va a dar la sabiduría que le dio a Salomón, que le dio al apóstol Pablo. Incluso vamos a tener ese conocimiento. Y yo creo, Heriberto, que aquí está la mente de Dios, en su palabra. Sí, claro que sí, como lo hemos visto en los primeros versículos, ¿no? Que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Así es que muchas veces no nos ponemos a pensar en esos pensamientos que trae la lección, ¿no? Por ejemplo, saber lo que Dios está pensando, imagínate, tremendo, ¿no? Tremendo ese pensamiento, ¿no? Claro, de saber lo que Dios está pensando. No podemos saber todo, ¿verdad? Claro. Pero sí sabemos que el pensamiento de Dios es redimirnos del pecado. Sí, exactamente. Salvarnos y algún día llevarnos a vivir a esa tierra prometida. Es hermoso como Isaías dice, ¿no? El cordero va a poder jugar con el león, los niños también, y todo va a ser armonioso según la voluntad de Dios. El plan original que Dios tenía para nosotros. Sí, sin duda alguna. Y eso, y como lo vimos desde el inicio de la lección, en la parte del sábado, de eso se trata la educación cristiana, ¿no? Que nosotros podamos aprender de esa gracia que nuestro Señor Jesús vino aquí a esta tierra para morir por cada uno de nosotros y darnos ese regalo de la salvación nuevamente que nosotros habíamos perdido, ¿no? Y de la vida eterna. Claro, el ser humano, aunque cayó, no todo está perdido. Sí. Dios ha abierto los caminos, hermanos. Solo tenemos que dejarnos alcanzar por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sin duda alguna, como lo dice la última parte de la lección, cada día de nuestra vida nosotros nos podemos llenar de sabiduría, ¿no, Ricardo? Así es. Así que, hermanos, hemos llegado al final de la lección. Sí. Lo que nos toca es invitarle a que estudie la palabra de Dios, porque esa es la forma que Dios tiene para poder educarnos. El conocimiento, la educación no nos va a llegar por haciendo nada, ¿no? Sí, nada más por así. Exacto, tenemos que estudiar la Biblia. El folleto de la escuela sabática es una de las
formas como la iglesia ha pensado para que nosotros podamos ayudarnos y aprender más de nuestros hijos. Sí, bueno, hermanos, que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana. Bendiciones.